No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a saber un poquito más de cómo va a ser el color del próximo gobierno en Israel. Además, hablaremos de aquel atentado que afortunadamente se logró evitar. También nos acercaremos al Yemen, a una condena a muerte, sabremos el porqué, y terminaremos con una noticia que nos llega desde Pekín o Beijing, depende. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Jordi nos traerá noticias de corte cultural. No, Jordi, no, Ana. Jordi será en la primera parte que nos hablará de las noticias más de actualidad políticas. Jordi, bienvenido. Hola, Masa, te has hecho un pequeño lío. Me he equivocado contigo y con Ana. Bueno, es que os parecéis en las voces. En fin. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están las cosas en Israel? Continuemos con la formación del nuevo gobierno israelí. Tal y como informó ayer Aurora Digital, el grupo Shas se convirtió en el segundo partido que se une al gobierno del designado primer ministro Benjamin Netanyahu. La firma se efectuó después de la medianoche y el presidente de Shas, Eli Ishai, tendrá la cartera del Ministerio del Interior como parte del acuerdo. El acuerdo garantiza a Shas las carteras de Construcción y Vivienda y de Asuntos Religiosos. Lo que queda por ver es cómo va a ser Shas ortodoxo en interior y Lieberman laico en exterior. La verdad es que promete ser un matrimonio ligeramente mal avenido. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Shas abandonó su intento de nombrar a un ministro de Educación y en vez del ministro de Educación va a recibir un ministro sin cartera en la oficina del primer ministro. De modo que, tal y como estaban las cosas al cierre de esta edición, Netanyahu disponía de una coalición de 53 diputados del Likud, Israel Beiteinu y Shas. Las conversaciones para definir la coalición estaban continuando ayer, por un lado con Judaísmo Unido y Torá y con los Habait Hayehudi, perdón. Todo esto mientras estaban muy pendientes de las relaciones entre Netanyahu y Barak, y precisamente muy pendiente estaba también el primer ministro Olmert. Ya saben que ahora ha vuelto la posibilidad de que Barak entre a formar parte del gobierno, después de haber dicho que para nada iba a entrar. Ahora parece que puede que sí. Esto ha provocado muchísimo cisma dentro del propio Partido Laborista, que se dividiría seguramente en aquellos que irían con Barak al gobierno y aquellos que tendrían pues que crear un nuevo partido o no, o Barak se saldría. En fin, la cosa está bastante complicada. Lo cierto es que para darle un poquito más de juego a toda esta situación, para darle un poquito más de picante, el primer ministro, el todavía primer ministro, ayer hacía algunas declaraciones y decía que cualquiera que trabaje fuera de la premisa de dos estados para dos pueblos se engaña a sí mismo y al público. Hacía estas declaraciones precisamente de cara a Netanyahu, a Barak. Olmert decía que si el nuevo gobierno, el de Netanyahu, no activa la formación de un Estado palestino, esto conduciría al aislamiento internacional y una crisis diplomática sin precedentes que podría causar daños irreparables a Israel. El todavía jefe de gobierno se preguntaba cómo sería posible trabajar productivamente con la comunidad internacional en relación con otras cuestiones como Irán, por ejemplo, y por otra parte no aceptar el consenso internacional sobre la necesidad de una solución de dos estados. Esto se preguntaba Olmert, no se lo preguntaba a sí mismo, en el fondo era una pregunta que lanzaba a Barak para que éste se lo pensara dos veces antes de aceptar la propuesta de Netanyahu. En fin, como ven, sigue apasionante la situación. Lo que queríamos traer hoy, que esto desde luego hay que agradecer a las fuerzas de seguridad, fue ese frustrado, afortunadamente, atentado terrorista del sábado.
La policía israelí impidió la noche del sábado un atentado en el centro comercial Lev HaMifratz en la ciudad portuaria de Haifa, cuando los efectivos lograron desactivar varias bombas encontradas en un coche en el aparcamiento del lugar. Ayer el diario Aurora Digital se hacía eco de que, según una fuente de alto nivel en la autoridad palestina, se sospecha de que Hezbollah u otra organización con vínculos con Irán estuvo detrás del intento de atentado. Según la fuente, la inteligencia de la autoridad palestina sabe que Hezbollah ha estado tratando durante algún tiempo contratar a miembros de Fatah, Hamas y de la Yihad Islámica en un intento de obtener mano de obra de los grupos terroristas para llevar a cabo un ataque en Israel. Según esta lectura, el objetivo del grupo chiita libanés sería llevar a cabo un ataque terrorista masivo para vengar el asesinato de Imad Mughniye, ya recuerdan, en Damasco, el que fuera cerebro terrorista del grupo Hezbollah. Fue asesinado en 2008 y Hezbollah culpa a Israel por la muerte de Mughniye. La semana pasada, esto también es interesante ponerlo en relación, hay que recordar que 2 policías fueron asesinados en el Valle del Jordán. Una llamada anónima se atribuyó precisamente la responsabilidad en nombre de las unidades Mughniye, un nuevo grupo terrorista o una especie de sucedáneo de otro grupo terrorista. Ya saben que van variando los nombres sistemáticamente en función del atentado que intentan cometer. En las últimas semanas, además, se ha producido un ligero aumento en el número de intentos de ataques en ambos lados de la línea verde y las fuerzas de seguridad examinan la posibilidad de que algunos de los eventos puedan estar ligados. Esto es una posible lectura, pero hay otra lectura, en este caso de un funcionario del Servicio de Seguridad Interior, que dice que no hay nada que sugiera un aumento global del terror, que la policía está tratando de localizar a una mujer que informó a un centro del Guardia de Seguridad que había explotado un sedán en el estacionamiento sin vigilancia cerca del centro comercial. El guardia había visto el coche entrar en el sitio y unos minutos antes llamó a la policía, de manera que se habría previsto el atentado. Una parte del dispositivo actuó prematuramente, otra no pudo detonar. Y según el Servicio de Seguridad Interior, no hay nada que sugiera este aumento del terror organizado y sería más bien una cuestión personal de esta mujer que está buscando la policía israelí. Por cierto, que hablando de atentados, hay que destacar que ayer 4 personas murieron en Líbano, en un campo de refugiados cerca de Sidón. Entre ellos, uno de los asesinados era Kamal Medad, un líder de Al-Fatah, de la OLP. Según Al-Fatah confirmó la muerte de Medad junto a sus guardaespaldas y estaban diciendo que no sabían si había sido un atentado en su contra, pero todos los indicios parecen apuntar que así fue, y ocurre además, curiosamente, a 2 días de que muriera otro miembro del movimiento nacionalista de Abbas en un tiroteo, en este caso por presuntas diferencias familiares. Por su parte, jamás condenó el atentado. Y seguimos, hablamos de otro país que tiene en estos momentos un serio problema con supuestos espías. Un tribunal yemení condenó ayer a muerte a un islamista y a penas de prisión a otros 2 después de declararlos culpables de trabajar para los servicios de inteligencia israelíes. Los 3 fueron procesados por haber contactado mediante correos electrónicos con el primer ministro israelí Ehud Olmert para ofrecerse a trabajar en sus servicios de inteligencia. Los acusados, que negaron los cargos y aseguraron que fueron inventados por un responsable de las autoridades que tenía problemas con ellos, anunciaron que apelaran. Bueno, la cosa es muy complicada, pues muy rara, porque estos hombres fueron detenidos el año pasado, fueron declarados culpables de exigir dinero a las embajadas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Además, fueron acusados el mes pasado por atribuirse en nombre de un grupo denominado Yihad Islámica el atentado perpetrado el mes de septiembre contra la Embajada de Estados Unidos, que causó 19 muertos. Un atentado que después fue reivindicado por Al-Qaeda en Yemen. Y lo que es sorprendente es que si estos hombres, por un lado, espían a favor de Israel, pues se ve complicado que luego se dediquen a cometer atentados contra la Embajada de los Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, así están las cosas, sabremos un poquito más de esto. Y vamos terminando esta primera parte del informativo, en este caso con una noticia que llega desde China.
Y habla de símbolos, Masha, no es la primera vez que traemos este tipo de noticias aquí, confusiones a veces entre símbolos. Radio High informaba ayer de que el embajador de Israel en Beijing, o en Pekín, solicitó una entrevista urgente con la Administración Nacional de Consumos de China porque el emblema que publicaron para el certamen del mejor producto industrial chino recuerda al símbolo de las unidades SS nazis. El portavoz de la embajada israelí en la capital china dijo que se proponen explicar que el diseño del emblema comercial chino afecta profundas sensibilidades israelíes y judías. El diplomático reiteró que no hay ninguna sospecha que el símbolo tenga connotaciones antisemitas, pero es indispensable alertar a las autoridades chinas sobre sus indeseables connotaciones. Al parecer, este emblema propuesto tiene un fuerte parecido a una esvástica azul oscura dentro de un fondo oval blanco, y los diseñadores chinos explicaron que se trata de 4 números entrecruzados que representan la excelencia de los productos en 4 ámbitos diferentes. Ya saben que incluso tuvimos, como decías Jordi, y lo hemos hablado en otras ocasiones, tuvimos un serio debate en Gran Bretaña hace unos años que querían prohibir cualquier esvástica. Lo que pasa es que la comunidad hindú salió diciendo que bueno, que para ellos es un símbolo que representa la paz mucho antes de que Hitler luego lo tergiversara, con lo cual no les parecía justo que se prohibieran sus símbolos religiosos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos con Ana ahora a hablar de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué me traes? Primero les traigo una tertulia literaria. Este jueves, el 26 de marzo, la Biblioteca Retiro organiza una tertulia literaria sobre uno de los autores más interesantes, desde luego uno de mis favoritos, Bruno Schulz. Ah, bien. Se titula La mitificación de la realidad, el mundo mágico de Bruno Schulz. ¿Y dónde es? En la Biblioteca Retiro, es en la calle Doctor Esquerdo número 189 en Madrid, el 26 de marzo a las 6:30 de la tarde, con la participación de Elżbieta Bortkiewicz, traductora, creo que ella fue quien tradujo su obra al español, el escritor Mateo de Paz Viñas y la actriz Nuria Alcorta. Uh-huh. Así que bueno, eso es uno. Estarás ahí, me da la sensación. Y creo que sí. ¿Que me das permiso? Bueno, esto luego lo hablamos. ¿Qué más tenemos? Después les quería contar que en Buenos Aires, mañana, 25 de marzo, empieza el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Y allí podrán ver 3 películas, 3 documentales israelíes. El primero, del cual ya hablamos tanto que no voy a decir ni una palabra más, Vals con Bashir. Me suena. Sí, ya no voy a decir de qué se trata en esta película porque yo creo que todo el mundo sabe. La siguiente se llama Pizza en Auschwitz. Es de Moshe Zimmerman. Acompaña a un superviviente del Holocausto que lleva a sus hijos a pasar una noche en Auschwitz. Una cosa extraña, la verdad es que es la primera vez que yo oigo de esta película y todavía no sé qué pensar de ella, pero bueno. Esa es la segunda. Y la tercera también cosas, digamos, alternativas. Una película que se llama Stalags, de esa sí había escuchado porque en Israel tuvo mucho eco, digamos, de Ari Lipsker. Es una película sobre unas novelas pornográficas que estaban muy de moda en Israel en los años 60, pero que son pornográficas así en contextos de campos de concentración, o sea, una cosa un poco desagradable. Entonces, un documental sobre este fenómeno. Pero qué cosas se presentan, ¿no? Sí. Sin duda escogieron lo más tétrico, lo más sí. En fin, no sé, bueno. No podemos dudar, yo personalmente no las he visto, pero no, la verdad es que no. Pero sí, la temática causa. Sí, no me apetece ver ninguna. Bueno, ¿y qué más tenemos? Y por último, un debate que se está llevando a cabo en estos días en Israel. No sé si recuerdas la exposición
no sé si estuvo en Madrid, me imagino que en alguna parte de España sí, porque estuvo en todo el mundo. Se llamaba Bodies. Una exposición así... sí, ya sé. Ya sabes cuál, ¿no? Sí, como cadáveres. Exacto, una exposición así científica de cierta manera, o sea, hecha por doctores que utiliza cuerpos y órganos verdaderos así en conservación. Se supone que es como para enseñar la anatomía y todo eso. Tuvo muchísimo éxito en todo el mundo. Y ahora fue invitada al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Haifa, en Israel. Y bueno, gran escándalo, en primer lugar, por parte de muchas organizaciones ultraortodoxas que dicen que eso es totalmente contradictorio a todos los valores judíos y de todas las religiones posibles. Así que pues están algo molestos y hay varios grupos que están amenazando con llevarlo a juicio, pero la verdad es que las autoridades defienden bastante el derecho de esta exposición a ser presentada, creo que a partir de la próxima semana, así que... ¿Y algo agradable no tienes hoy? Y una tertulia literaria sobre Bruno Schulz. Es verdad, la tertulia literaria. En fin, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Te esperamos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias y esperamos que sean más agradables. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Al cierre de esta edición, en el día de ayer, había caído un Qassam a las afueras de Ashkelon. Hoy les vamos a hablar del panorama postelectoral en Israel. Además, nos acercaremos a una manifestación que se saldó con una quincena de heridos aproximadamente, también en Israel. Y, por supuesto, nos detendremos en el informe del relator especial de la ONU que habla de crímenes de guerra por parte de Israel. Y terminaremos con una noticia acerca de de cómo está la juventud en Alemania y cuál es su relación con el Holocausto. Hoy todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Ahora empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo estaban al cierre de esta edición las cosas en Israel? Bien, Masha, porque parece que tenemos un partido político más que se une al gobierno israelí. Al cierre de esta edición, el Comité Central del Partido Laborista se encontraba congregado en el Centro de Exposiciones de Tel Aviv para examinar el ingreso de su partido a la coalición encabezada por Likud. Horas antes, su presidente, Ehud Barak, se había reunido con el designado primer ministro, Binyamin Netanyahu, con el que firmó un preacuerdo de coalición que estaba siendo analizado en esta convención. Las partes informaron de progresos significativos en las conversaciones. Bueno, puede que sí ingrese o puede que no. La cuestión es que de lo que se habló y lo que está programado para que aparezca en el acuerdo de coalición eran los siguientes temas. Uno, o sea, lo que pide Barak para que entrara a formar parte de la coalición. Uno, que Israel trabaje para llegar a un acuerdo regional para la paz y la cooperación en Oriente Próximo. Dos, que Israel se comprometa con los acuerdos diplomáticos internacionales firmados por los gobiernos israelíes. Tres, que el gobierno trabaje para conseguir acuerdos de paz con cada uno de los vecinos. Cuatro, el ministro de Defensa será un socio pleno derecho en el proceso diplomático y será un socio en cualquier foro limitado destinado a la toma de decisiones en temas diplomáticos, económicos y de seguridad. Y 1, 2, 3, 4, 5, el gobierno va a trabajar para hacer cumplir la ley en términos de los puestos avanzados ilegales, así como en las construcciones ilegales en Palestina. Bueno, esto es una manera de obligar a Netanyahu, entre otras cosas, a seguir con los compromisos con la hoja de ruta. Lo que pasa es que, como saben, hay una gran división dentro de Abodá, dentro del Partido Laborista, que no termina de ver las cosas muy claras, de estar muy clara la voluntad de entrar a formar parte de un gobierno cuyo color es bastante más de derecha de lo que probablemente el Partido Laborista querría. Así estaban las cosas al cierre de esta edición. Todavía no sabíamos cuál era la decisión. De lo que sí sabíamos ya era de esa manifestación que se cobró con varios heridos y sobre todo que venía siendo avisado desde hace tiempo que no tenía que celebrarse.
Varios policías y manifestantes resultaron heridos ayer en unos duros enfrentamientos registrados durante la marcha de ultraderecha en al-Fam para exigir a sus habitantes lealtad al Estado judío. La policía empleó gases lacrimógenos y granadas para dispersar a los residentes árabes, que respondieron con un lanzamiento de piedras a la provocación de radicales judíos durante una marcha, dejando, según algunos medios, un saldo de 15 personas heridas. El portavoz policial, Mickey Rosenfeld, explicó que la manifestación tuvo lugar siguiendo el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que aprobó su celebración siempre que se desarrollase fuera de los barrios residenciales. La marcha había sido convocada y encabezada por el diputado del Partido Unión Nacional, por Michael Ben-Ari, y acompañado por Baruch Marcel, que tenía por objetivo exigir lealtad a los árabes israelíes, que, como saben, en estos momentos son un objetivo, sobre todo después de haber oído las palabras de Lieberman hablando de ellos. En su momento habían intentado evitar esta manifestación, incluso contaron con el apoyo de muchísimos sectores israelíes que estaban en contra de esta manifestación. Sin embargo, la Corte Suprema la aprobó y la policía tuvo que reforzar la seguridad en la localidad y en los alrededores con más de 2.000 agentes que estuvieron controlando las carreteras del norte del país. También acudieron muchos activistas de izquierda a apoyar, la contramanifestación por parte de los residentes de la ciudad, y los manifestantes árabes intentaron impedir el paso a los de la ultraderecha, arrojándoles zapatos y piedras. Y entre otros de los heridos, destacaba ayer el diario Aurora Digital, se encontraba el diputado de Meretz, Inan Gilon, que suponemos que estaba en la contramanifestación y no en la de ultraderecha, obviamente. Y ahora seguimos con el tema tan espinoso y siempre tan controvertido de la ONU y las comisiones de derechos humanos. Según la agencia France Press, Israel denunció el martes el informe del relator especial de la ONU sobre la situación en los territorios palestinos, Richard Falk, quien pidió una investigación sobre la ofensiva israelí en Gaza, invocando motivos para creer que se trata de un crimen de guerra. Mark Regev, portavoz del primer ministro saliente, Ehud Olmert, declaró que se trata de un ejemplo suplementario de la actitud muy unilateral, parcial e injusta del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU respecto a Israel. Según Regev, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ya había sido criticado anteriormente por su fijación negativa contra Israel por dos secretarios generales de las Naciones Unidas, Kofi Annan y Ban Ki-moon. Y estas conclusiones de Falk también fueron rechazadas por Estados Unidos, diciendo que ellos, Robert Wood, que es portavoz del Departamento de Estado, declaró el lunes que Estados Unidos concluyó que las opiniones del relator no son equitativas y que no las consideran parciales. Así estaban las cosas al cierre de esta edición, y terminamos esta primera parte del informativo con una encuesta en Alemania. La agencia judía de noticias se hacía eco ayer de un estudio que reveló que más del 14% de adolescentes alemanes considera que los judíos tenían merecido ser perseguidos durante la Shoah. Se trata de la encuesta Los jóvenes como víctimas y perpetradores de violencia, realizada por el Instituto de Investigación Criminal Hannover, que entrevistó a 44.610 estudiantes alemanes y reveló que más del 14% piensan que los judíos merecían el Holocausto. También remarcó que 1 de cada 20 jóvenes alemanes varones pertenece a un grupo de extrema derecha. 14% consideran que los judíos se merecían la Shoah. Es un altísimo número. El 7% de los entrevistados viven en provincias del antiguo este de Alemania y mostraron claros signos de antisemitismo y de xenofobia, mientras que en la otra parte, en las provincias del oeste, era un 3%. Según el director del instituto, Christian Pfeiffer, todo esto puede deberse a décadas de propaganda anti-israelí promovida por el antiguo oeste comunista alemán. Por su parte, un experto en los programas educativos del Centro de Investigaciones sobre Antisemitismo en Berlín declaraba que es importante llegar a estos jóvenes que sienten que no hay nada más por allí para ellos. Pues que lleguen a ellos lo antes posible, porque realmente es escalofriante ese porcentaje en unos chicos jóvenes. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, hoy también nos traes cosas tan agradables como ayer, de vísceras y cosas así.
perversiones. No, la verdad es que tan grave como ayer, difícil de superar. Sí, porque ayer era un día Era interesante. un día un poco, sí. Vengamos al hoy, ¿qué nos traes? Cambiamos de temática, hoy vamos a hablar un poco de musicales. Ay, esto me gusta. El primero es un musical muy bonito, todo el mundo lo conoce, Violinista sobre el tejado. Ajá. Se iba a estrenar en Venezuela este mes en Caracas. Y hubo problemas, por decirlo de forma delicada. Parece que lo que pasó es que la orquesta que iba a acompañar el musical, que es la orquesta Mariscal Ayacucho, se retiró porque básicamente declararon que, como se trata de una obra judía, temían perder el subsidio del gobierno nacional. Esa fue así la razón oficial. Entonces, la buena noticia es que esto se resolvió de una manera curiosa, que la producción del musical invitó a los músicos de esta orquesta a participar de manera individual, o sea, independiente, no como la orquesta. Pero es un despropósito absoluto lo que está pasando ahí. Sí. Bueno, aprovecho para recomendar a nuestros oyentes el Revistas en la Red de hoy, donde precisamente hablamos de una página web, de un medio de información muy, muy cercano al gobierno de Hugo Chávez. Lo pueden escuchar el día de hoy, Revistas en la Red, el medio aporrea.com. Pero desde luego esto es una barbaridad, en fin. Así que bueno, la buena noticia es que ahora ya se está estrenando, que de alguna manera se resolvió, pero sí, gran escándalo por poner una obra judía en escena, ¿no? En Venezuela, eso ya. Pensar que hablamos de un país donde no existía el antisemitismo hasta hace 2 minutos. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Y otro musical. Mira, hoy soy muy de musicales, sí, pero esta vez, por el momento, sin escándalo. Bien. Se estrena simplemente en Rosario, en Argentina, un musical que se titula Tradición, la historia de un pueblo. La idea es presentar algunos sucesos que marcaron el legado judío, todo así con cantantes y bailes desde jazz y también de danzas israelíes, una cosa muy divertida. Empiezan por Abraham y la liberación de Egipto, que ahora es muy actual. ¿No? Y llegan hasta el siglo XX, tratan el Holocausto, la fundación del Estado de Israel, y pues la idea es que termina con un llamado a paz en Oriente Medio. Bueno, ¿y con qué terminamos? Y terminamos con una nueva película que se está estrenando en estos días en Francia. Se trata de una película del director André Téchiné. Se llama La Fille du RER, tú lo puedes pronunciar mejor que yo, pero sería como la chica del tren de cercanías. Efectivamente, sí. Es una película que se basa en un hecho real. En 2004, Marie-Léon Leblanc, no sé si te acuerdas de este caso, había dicho a los medios de comunicación que fue objeto de una agresión antisemita en un tren de cercanías. Tuvo muchísima repercusión mediática, hasta que al final confesó que se lo inventó todo para llamar la atención de su madre y de su novio, porque quería hacerse la víctima. Y pues lo que quisieron hacer en esta película era básicamente analizar de forma así, la película es de ficción, pero se basa en todo lo que realmente pasó y lo que se describió en los medios, porque digo, hay muchos jóvenes que hacen cosas para llamar la atención de sus padres, pero este caso tan único de elegir una mentira que se basa en algo que sí les pasa a otros, y por qué les pasa, pues parece interesante. A ver cómo lo trató Téchiné, porque es delicado, desde luego. Sí. Bueno, estos casos también son como estas personas que venden que han sobrevivido a una gran hecatombe, a una gran catástrofe, y que luego no estaban ahí. Una superviviente del 11S, Enric Marco, que fue portavoz de Amical Mauthausen, que durante años dijo que había sido sobreviviente de Mauthausen, y no era cierto.
Ana, muchas gracias. Gracias Nos a ti. reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Así está el panorama político en Israel, así se lo vamos a contar. Hablaremos de eso, hablaremos también de una encuesta acerca del racismo aquí entre los jóvenes españoles, en concreto en Zamora. También seguiremos con noticias acerca del recuerdo del asesinato de las fosas adriatinas en Italia y terminaremos con una noticia, con unas cartas que han salido, que se han sacado del olvido, que esclarecen un poquito más cómo fueron los juicios de Nuremberg. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales. Pero tenemos que empezar con las otras noticias. Jordi, bienvenido. Gracias, Masha. Antes de empezar, quiero comentar que afortunadamente varias tropas del ejército pudieron frustrar ayer un ataque terrorista contra algunos soldados en Cisjordania. Según lo informado, los soldados detuvieron a 3 palestinos cerca de Nablus. Los 3 estaban en posesión de una bomba, armas y mapa detallados de la zona. Y una vez dicho esto, Jordi, tú decías ayer que todavía no estaba decidido, pero casi seguro que los laboristas entraban a formar parte del gobierno, y parece ser que efectivamente así ha sido. Pues sí, parece que ya por fin, después de tantas semanas, tenemos formado ya el nuevo gobierno israelí. Aurora Digital informaba ayer de que un día después de conseguir al Partido Laborista como su socio de coalición, el primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, prometió reanudar las conversaciones de paz con los palestinos después de que él asuma el cargo, reiterando que su gobierno será un socio para la paz. Netanyahu expresó que su plan de desarrollo económico para los palestinos no es un sustituto de las negociaciones políticas y destacó que la paz es un objetivo común y perdurable para todos los israelíes y los gobiernos israelíes, incluido el suyo, y subrayó que eso significa que va a negociar con la Autoridad Palestina para la Paz. Por su parte, los palestinos aceptaron las palabras, pero comentaron que estas palabras deben ir acompañadas de acciones. Bueno, la verdad es que da la sensación de que la entrada de Barak ha hecho que en 24 horas el discurso de Likud sea más conciliador, que se hable más de paz y que de hecho cuando se decía que el único plan que tenía Netanyahu para los palestinos era ese plan de desarrollo económico para Cisjordania, bueno, pues según expresó Netanyahu en sus propias palabras, ese plan es un complemento para los palestinos, porque según él una economía fuerte es una base sólida para la paz. Netanyahu subrayaba que los palestinos deben entender que tienen en el gobierno del Likud un socio para la paz, la seguridad y para el rápido desarrollo de la economía palestina. Además, obviamente, tuvo que agradecer al líder de Abodá, a Barak, por unirse al gobierno. Por cierto, que bueno, que la decisión de unirse al gobierno gustó mucho a un sector del Partido Laborista, bueno, gustó mucho. No disgustó tanto a un sector del Partido Laborista, los más antiguos, pero los más jóvenes del Partido Laborista protestaban y hicieron bastante ruido. Quien no estaba tan contenta era Tzipi Livni, quien se refirió ayer por primera vez al ingreso del laborismo a la coalición gubernamental de Bibi Netanyahu y dijo que, bueno, que la brecha ideológica con el Likud es muy profunda para ella y que Barak es un hombre falto de palabra. No solamente lo acusó de ser un hombre falto de palabra, sino también dijo que bueno, que no tenía ninguna validez ética lo que había hecho. Según dijo la presidenta de Kadima, lo que se vio ayer, por antes de ayer, fue una de las peores versiones de la política. Como ven, siguen los platos saltando tirándose los platos a la cabeza los unos a los otros. Vamos a ver cuánto dura esta coalición. Seguimos. Y ahora venimos a España. Hemos estado hablando de unas encuestas que se realizaron en Alemania acerca de la violencia de los jóvenes. Hablamos de encuestas también en otras zonas. En este caso vamos a hablarles en España, en una zona concreta, en Castilla, en Zamora, que es, bueno, Jordi nos lo cuenta. Sí, lo vimos publicado en el diario online elnortedecastilla.es.
Esta encuesta, elaborada por el Movimiento contra la Intolerancia entre 828 alumnos de entre 13 y 16 años, procedentes de 4 colegios públicos y 6 concertados en la localidad de Zamora, según la cual 9 de cada 10 escolares consideran que en España hay muchos inmigrantes. La coordinadora del estudio y responsable de la organización, Olga Hurtado, considera que los jóvenes vallisoletanos no son racistas, al menos en lo que se refiere a violencia, aunque sí dijo detectar actitudes y estereotipos arraigados sobre valores negativos que los mayores inculcan a sus hijos. El estudio, que se divide en 3 bloques sobre la aceptación de la diversidad religiosa, las distintas nacionalidades y el fenómeno migratorio, incluye un cuestionario conformado por preguntas directas sobre la base de un trabajo previo del catedrático de la Universidad Complutense Tomás García Bueza. Bueno, y es posible que nos hayamos equivocado y no sea en Zamora. Yo dije Zamora, pero creo que es posible que haya sido en Valladolid. Es en Castilla y nos informaremos. De hecho, vamos a hablar con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia para que nos explique un poquito mejor esta misma encuesta. Pido disculpas por en este momento no poder decirles exactamente en qué ciudad concretamente se realizó esta encuesta. Lo que sí les puedo decir que al 27% de los chicos encuestados no les gustaría tener compañeros o amigos musulmanes. El 36% ni siquiera se pronuncia. Y el colectivo que más rechazo genera en el conjunto del país es el de los marroquíes. Se les preguntaba si querrían tener amigos judíos, musulmanes o cristianos. Y ya se hizo un estudio en el 2008 donde también ya se veía que los árabes eran con el colectivo más rechazado. Hablaremos de esto, insisto, con el Movimiento contra la Intolerancia para que nos expliquen un poquito mejor en qué consistió este estudio. Y seguimos. Vamos a hablar ahora del recuerdo y de los homenajes. Según la agencia informativa ANSA, el presidente italiano Giorgio Napolitano, al conmemorar ayer a las víctimas de una matanza nazi en Roma, dijo que el valor de la memoria consiste en aprender lo que nos dicen las generaciones que nos predecieron y aprender lo que nos enseñó la historia y estar atentos para no repetir los errores del pasado. El jefe del Estado y el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, honraron ayer la memoria de 335 italianos fusilados por los nazis el 24 de marzo de 1944 en las fosas adriatinas, cerca de Roma, como represalia por un ataque de un grupo de partisanos que un grupo de partisanos había llevado a cabo el día antes en la capital. El ataque, llevado a cabo por un sector de los grupos de acción patriótica contra una columna nazi en la vía Rasella, muy cerca de la Fontana de Trevi, murieron 32 soldados ocupantes y 2 civiles italianos. Y Hitler ordenó personalmente la represalia que se ejecutó en las fosas adriatinas, que eran viejas canteras en las que los ejecutores esperaban esconder para siempre los cadáveres de las víctimas, entre ellos 75 judíos. Napolitano subrayó que la conmemoración debe servir para recordar uno de los capítulos más despiadados de la persecución antijudía, recordando a la vez un capítulo significativo de la dura resistencia contra la ocupación nazi en Roma e Italia. Y terminamos también recordando con nuevos datos. El diario El País publicaba el sábado que David Maxwell Fyfe, principal abogado de la acusación británica en los juicios de Nuremberg, le contó a su mujer en una carta que pensaba que había quedado por encima de Hermann Göring, al que tildó de chico gordo. Las cartas nunca antes publicadas que envió David Maxwell Fyfe a su mujer Silvia y que fueron donadas al Centro de Archivos Churchill de la Universidad de Cambridge han arrojado nueva luz sobre el famoso proceso a la cúpula del régimen nazi. El nieto de Fyfe, Tom Blackmore, descubrió en 1999 las cartas de su abuelo, que creía perdidas, en la caja fuerte de un letrado de Londres y empezó a transcribirlas y a ordenarlas. Bueno, esto las donó el hijo del 63 aniversario del interrogatorio de Maxwell a Göring, y estas cartas destacan, según los especialistas, arrojan nueva luz sobre los pensamientos privados de uno de los principales fiscales de Nuremberg y del ambiente del juicio entre bambalinas. Él focalizó la acusación a Göring en su responsabilidad de las órdenes de fusilar a los aviadores británicos prisioneros fugados. También destacan estas cartas pues el desprecio que Göring inspiraba en este abogado. De hecho, dice quedado por encima del chico gordo, dice. También, Göring afrontó el juicio como pudo, fue sentenciado a pena de muerte y se quitó la vida, se suicidó, se envenenó en su celda antes de la hora fijada para su ejecución.
Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Por esto y volvemos mañana. Mañana más. Vale, nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Primero traigo a Ibn Gabirol, este famosísimo poeta del siglo XI, uno de los más importantes así de la cultura sefardí. La próxima semana, el 1 de abril específicamente, se presenta un nuevo libro disco de Eduardo Paniagua. Se titula Ibn Gabirol, Caballero de la Palabra, la ciencia del amor y la poesía mística. Uy, qué bonito título. Muy bonito. Eso se va a presentar el 1 de abril, como dije, a las 8:30 de la tarde en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Y también habrá, obviamente, un concierto del grupo de música medieval de Eduardo Paniagua, entre quienes encontramos también a nuestro conocido Jorge. Sí. Que van a dar un concierto en presentación de este libro disco ahí en Córdoba. Podríamos entrevistar a Jorge para que nos cuente. Mira, de hecho, Casa Sefarad de Israel participa, entonces... Mira, si se deja Jorge, si se deja entrevistar para esto, ¿qué más cositas tienes? Luego les quería contar sobre un nuevo libro de un tema que veo que está de moda, porque creo que es la segunda vez este mes o 2 meses que sale un libro sobre esta temática. Se llama La colección del Führer. Uy. Adivina. Sí. Los expolios de arte de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez también una novela por la escritora argentina Patricia Sagastizábal. Se lanza en estos días tanto en España como en América Latina. Y bueno, es una novela también así policíaca, ya sabes, sobre búsqueda de obras, pero obviamente basada en investigación, de los sucesos reales del comercio de arte dudoso de esta época. Qué generosa con ese dudoso. Sí. Es una palabra tan light para esto. Bueno, ¿y qué más? Y por último, les quería contar sobre una obra de teatro que está llamando mucho la atención en estos días. Se está presentando por un dramaturgo israelí que se llama Dudi Mayan. Lo está presentando en Linz, en Austria. Linz, vamos a recordar que es la capital de la cultura europea del 2009, pero también iba a ser la capital cultural del Tercer Reich, que era como la ciudad que la ciudad preferida de Hitler, sí. Exactamente. Y Dudi Mayan, que en su trayectoria de teatro hay muchas obras que hablan sobre estas cosas del pasado oscuro de Alemania y de Austria, pues esta vez se fue ahí a Austria para enfrentar a los habitantes de Linz con el pasado oscuro de su ciudad. Y está haciendo, de hecho, la obra dentro de los túneles que crearon los nazis por debajo de la ciudad. O sea, ahí es donde colocó toda su historia, que se llama Purimspiel, porque se trata hay unos prisioneros, los prisioneros judíos que de hecho cavaron estos túneles, están haciendo su Purimspiel ahí. Lo que pasa es que el final de Purim y el otro son completamente contrarios. Pero sí, la verdad es que suena una obra muy fuerte. Dice que sin duda la gente, los austriacos que van ahí no pueden evitar enfrentarse a este pasado. Que bueno, a veces hay que hacerlo así un poco en forma de shock. Sí. Por lo menos es el camino que algunos escogen. A saber si les choca, la verdad. Yo no sé si no nos choca más a nosotros que a los que debería chocarles. En fin, Ana, muchas gracias. Te espero mañana con más noticias. Sí. Señoras y señores, gracias por su atención. Volvemos mañana con más información.